Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Gracias a todos por permitirme comparecer a hablar sobre este tema y muy especialmente doy las gracias en nombre de la Asociación de Empresas de Auxilio en Carretera y la Federación Nacional de Asociaciones de Auxilio en Carretera, de las que soy asesor técnico desde hace ya 15 años, al grupo de la Izquierda Plural que ha propuesto nuestra comparecencia. Cuando hablamos de grúas de auxilio en carretera, hablamos de un sector que hasta los años 70, los años 80, era un sector que dependía de los talleres mecánicos como complemento de su actividad. Ya ha sido en la década de los 80 y de los 90, debido al incremento de vehículos y la generalización de las pólizas de seguros con asistencia, cuando surgen las compañías de asistencia en carretera y con ellas las empresas especializadas en el auxilio en carretera mediante vehículos grúas de diferentes tipologías. A finales de los años 90 ya es cuando nace el colectivo de la asociación de ANEAC-FENEAC para representar y defender esas empresas que estaban todavía en una fase, digamos, germinal o accediendo al mercado. En la actualidad, y según las cifras que tenemos de la propia Dirección General de Tráfico, cerradas al 31 de diciembre de 2013, no las tenemos más recientes, constan 9.877 vehículos en cuyo permiso de circulación figuran como adscritos al servicio de auxilio en carretera. Vehículos de diferentes tipologías, desde grúas de grandes remolcadores de gran arrastre hasta vehículos pequeños de arrastre mediante palas, sistemas para arrastrar solo un vehículo, plataformas, dobles plataformas, etcétera. Siendo los más numerosos los vehículos ligeros para el arrastre y el traslado de uno o dos vehículos y los menos numerosos por la mayor inversión que suponen las grúas remolcadores grandes. Hace apenas una década este sector no se encontraba regulado específicamente por la normativa de tráfico ni por la de transporte por carretera y tenía encaje dentro del marco de los portavehículos y del transporte de mercancías por carretera en general. Fue a raíz de la proposición no de ley 886 de 15 de junio de 2005 cuando esta Cámara empezó a tomar medidas para abordar un tratamiento más específico del sector. En aquella PNL se acordó, a iniciativa del Grupo Socialista y de Convergencia y Unió, estudiar la posible regulación específica de la actividad del transporte mediante grúas de auxilio en carretera, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, así como el mantenimiento de la seguridad vial en el conjunto del territorio nacional. Esto acabó teniendo traducción, junto con otras normas de legislación de transportes, en la definición y características de las grúas de auxilio en carretera, diferenciadas del resto de vehículos a través de una orden de Presidencia del Gobierno 52/2010, por la que se modificaban varios anexos del Reglamento General de Vehículos y se definía el vehículo de auxilio en carretera por primera vez. Definido como vehículo destinado primordialmente al rescate y transporte de vehículos accidentados o averiados. Solo tendrán esta consideración aquellos vehículos cuya capacidad permita que simultáneamente se puedan transportar hasta un máximo de 2 vehículos en plataforma y otro mediante un dispositivo de arrastre y cuenten con el correspondiente utillaje. Y se le dotó de una señal propia, que conocerán, que es la V24, que reza la palabra auxilio y se coloca en la parte delantera de la grúa. A partir de ahí, la propia Dirección General de Tráfico, mediante 2 instrucciones, la 10V84 de 21 de julio de 2010, que determina qué vehículos tienen dicha consideración por sus características técnicas, utillaje que portan y las obligaciones de equipación de seguridad de sus conductores, así como la 11S125 de 20 de diciembre de 2011, que señala qué trabajos, los del rescate de vehículos averiados o siniestrados, tienen reservado en exclusiva en nuestras vías. Pues bien, es precisamente por esos específicos trabajos que se realizan con estos vehículos por los que comparecemos en esta comisión. Existen numerosos asuntos en los que realmente se ha mejorado y adecuado la normativa respecto a este sector, que ha sufrido patológicamente durante muchísimos años el estar arrinconado a la hora del diseño de la legislación, pues no contarse con un sector porque se consideraba a lo mejor que era muy pequeño, que no tiene una relevancia socioeconómica importante. Pero se han mejorado y adecuado la normativa, como los introducidos por sus señorías en la reciente reforma de la Ley de Seguridad Vial, como por ejemplo el permiso para circular por arcenes cuando se va a efectuar un servicio de rescate.
pero también otros muchos en los que entendemos que desde el sector debe mejorarse el desarrollo normativo de esta actividad. Y ahora tenemos una herramienta legislativa que lo posibilita más eficazmente, siendo el artículo 51.3 de la Ley de Seguridad Vial, cuando dice: reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus funciones los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las características que deban cumplir las empresas que los desarrollen o los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar. Aspectos como homogeneizar la normativa de restricciones al tráfico en el territorio de la DGT, Navarra, Cataluña y el País Vasco es fundamental. En estas comunidades, en estas tres comunidades que he citado, las grúas de auxilio están por lógica, por buena lógica, exentas de la restricción al tráfico a vehículos pesados cuando acuden a realizar un servicio a un vehículo que previamente se ha averiado en esos momentos de restricción. No es lógico que la DGT solo exonere a aquellos vehículos grúas de auxilio que tengan carácter especial, vehículos especiales, y no a todos, como hacen, discúlpeme decirlo de esta manera, pero con mayor sentido común, las tres comunidades citadas. Y esto hay que homogeneizarlo. Nos consta que existe una PNL presentada el 4 de julio de 2013 ante esta comisión y en este sentido por el Grupo Socialista, pero no nos consta que haya habido debate o aprobación de la misma. Otro desarrollo normativo, quizá el fundamental, adecuado para el sector, consistiría en establecer un Real Decreto por el que se apruebe el reglamento regulador de los servicios de auxilio en carretera, en el que al menos se regulen los siguientes aspectos. Definición de limitación de las actividades de auxilio en carretera, que es operadores del servicio de auxilio en carretera, porque no solo están las empresas prestatarias del servicio, sino quienes operan e intermedian con los conductores, con los asegurados en las pólizas de seguros en el 90% de los casos. La sujeción a una autorización administrativa previa y qué condiciones requeriría, elementos mínimos de las empresas de auxilio en carretera, tanto los personales como los materiales, y elementos mínimos que han de tener los vehículos, en los que ya se ha avanzado en esa instrucción que les digo del año 2010 de la Dirección General del Tráfico, así como registro, inspección y sanción. Los fines de tal norma serían el beneficio del interés general, la seguridad vial y el propio sector, sus empresas, sus proveedores y sus usuarios, persiguiendo mejorar el servicio de auxilio en carretera al incrementar la especialización de los vehículos de auxilio y su equipamiento, la mayor profesionalización de sus operarios, medios técnicos y humanos de las empresas que operan en estos servicios, así como ahondar también en la seguridad, la eficiencia y la mejora ecológica de dicho sector. Pero me quiero centrar ahora en esta comparecencia en los aspectos que más atañen a la seguridad vial en su plano de evitar la pérdida de vidas. A nadie se le escapa que el auxilio en carretera de vehículos averiados o siniestrados es una actividad de riesgo y de riesgo especial para el conductor de la grúa que acude a prestar el servicio en dicho accidente. La grúa de auxilio debe detenerse en la vía y ello la convierte, junto con el vehículo al que va a socorrer, en un obstáculo en la vía y al conductor de la grúa en un operario que realiza un trabajo a pie de vía. Estas operaciones aumentan el riesgo de nuevos accidentes, bien por colisión con la grúa que está detenida, bien por atropello del operario de la grúa, bien por distracción de los conductores que circulan en sentido contrario y se distraen con el accidente, o bien por otras causas como puede ser en ocasiones el atropello de los ocupantes del vehículo que ha sido auxiliado y que andan, por decirlo de alguna manera, desperdigados o despistados por la vía. Ante esa situación, es nuestro deber tomar las mejores y más efectivas medidas para evitar esos siniestros, de los que lamentablemente no disponemos de datos oficiales, pues como se ha referido en las anteriores comparecencias, no se encuentran desglosados en el número de atropellos o colisiones, cosa que en varias ocasiones se ha solicitado a la DGT, y tengo que decir que perdiéndose una excelente posición en el sentido en el que se acaba de publicar una orden ministerial el 29 de noviembre en la que se tabulan las cifras de los accidentes y las circunstancias en las que de los agentes que intervienen en los mismos, y no se ha especificado si el atropellado en una vía podía ser un conductor del auxilio en carretera o relacionado con el accidente. Conocemos los casos ocurridos al final de esta estadística por el día a día de las casi 500 empresas que componen nuestra asociación nacional, cuando tenemos que lamentar pérdidas o lesiones de los conductores de nuestras empresas o bien de padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, porque son empresas familiares, son empresas pequeñas de 5 o 6 grúas de tamaño medio.
¿Qué podemos hacer para atajar esto? Podemos hacer varias cosas que pasaré a exponer brevemente. Como fruto de la experiencia y del día a día, se consideró desde hace muchos años que dotar de un color de alta visibilidad a las grúas y de unos elementos retrorreflectantes a las grúas y a sus operarios cuando trabajan a pie de carretera favorece notablemente la visibilidad, evitando, por tanto, nuevos accidentes. Así, para la mejora de estas condiciones de visibilidad de las grúas, proponemos que se aborde la reforma del anexo 11 del Reglamento General de Vehículos en el siguiente sentido: que se introduzca un nuevo apartado para añadir a la ya existente señal V24, grúa de servicio de auxilio, que así se denomina, un marcado del contorno del vehículo con un material retrorreflectante que he traído por aquí, homologado de clase RA3, certificado como exige la normativa UNE EN 128991 para materiales retrorreflectantes de señalización vertical, por medio de un documento de idoneidad técnico europeo DITE, siendo el material en forma y franjas inclinadas de colores amarillo, limón, flúor y rojo de forma alternativa según este diseño. Este material es un diseño, es de categoría 3, de retrorreflectancia de categoría 3. Este otro es un material de categoría 2. La diferencia de la visibilidad de uno con otro es mayor de 100 metros de distancia a la hora de ver al vehículo, no solo en condiciones lumínicas de baja intensidad, sino también en condiciones meteorológicas adversas, como nieblas, nieve, etcétera, ¿no? Lluvia, etcétera. Y la segunda medida que proponemos consiste en dotar a las grúas de auxilio de un color de alta visibilidad, uniforme en todo el Estado, que permita su fácil identificación por los usuarios de la vía y su mejor visibilidad, evitando la enorme heterogeneidad actual que, por su confusión, supone un factor más de riesgo para la siniestralidad. Los vehículos proponemos que estén pintados, desde ANEAC proponemos que estén pintados con este color. Este color es un Phantom amarillo RAL 1003, se denomina técnicamente así, por ser uno de los colores que favorece la visibilidad de la seguridad vial, tanto durante el día como durante la noche. U otro color de alta visibilidad a determinar si se hiciera un estudio técnico que mejorase este, que es desde luego el que tradicionalmente se utiliza en el sector de una manera voluntaria y se ha comprobado que es el de mayor visibilidad. Phantom amarillo RAL 1003, señal se llama además. Voy terminando, pero quisiera ahondar en las razones que justifican la implantación de estas medidas desde el sector de auxilio en carretera. Esta medida, tanto la del color como la de la categoría reflectaria, categoría 3, está premiada ya por la Unión Europea. La Carta Europea de Seguridad Vial premió en 2008, con el premio a la excelencia vial que me he permitido traer, a ANEAC-FENEAC por un proyecto consistente en el marcado y señalización de un vehículo grúa que ya existe con paneles retrorreflectantes. Este premio fue entregado por el comisario don Antonio Tajani en el año 2008 a una experiencia piloto de un vehículo que lamentablemente no he tenido tiempo de traer en presentación, pero que pueden ustedes aquí, que está rodando ya en España desde hace más de 6 años, con 400.000 kilómetros y sin ningún accidente ni incidente. Es la prueba viva de esto, ¿no? Además, la medida que proponemos no representa un coste al erario público. Sencilla, de bajo coste de implantación para todas las grúas que se matriculen a partir de una fecha o vean canjeados sus permisos para el desempeño de estas actividades desde la entrada en vigor de la medida. El coste corre a cargo de las empresas de auxilio en carretera, no cuesta dinero al erario público. Desde luego que no es nuestra intención obligar a los actuales titulares de grúas de auxilio a reformar sus vehículos si no lo desean, pero sí implantarlo obligatoriamente a partir de una fecha, de modo que en un periodo de 5 años aproximadamente, dada la renovación de flotas, un alto porcentaje de los vehículos de auxilio cumpliría esta norma de seguridad y en no más de una década prácticamente lo tendríamos en el 100% de todos los vehículos que circulan en nuestras carreteras. Como digo, otra razón es que la medida ha sido testada por la propia DGT. La DGT tiene autorizado este vehículo que he señalado como vehículo en pruebas desde hace más de 6 años. Ningún accidente ha tenido. La implantación, además, está estudiada.
La reforma del Reglamento General de Vehículos del año 2010, al regular el servicio de auxilio en carretera y la señal V24, ya obliga a que los operarios de grúa lleven los necesarios EPIs, los chalecos y monos reflectantes, quedando únicamente pendiente que se señalice el vehículo como una señal más, como obstáculo en la vía. Nuestra máxima es muy sencilla, es si un tercero no ve la grúa que está detenida en la vía, difícilmente va a ver al conductor que se ha bajado de la grúa y está operando en la vía. A pregunta escrita sobre este tema del diputado de esta comisión, don Antonio Cantó García del Moral, el Gobierno ha respondido el 18 de septiembre lo siguiente. En relación con la información interesada, se señala que la obligación de dotar de un color de alta visibilidad a las grúas de auxilio en carretera y la instalación de placas retrorreflectantes en sus carrocerías para que sean más visibles se encuentra en fase de estudio y que el borrador del proyecto de Reglamento General de Circulación incorpora la obligación de que los operarios de las carreteras estén provistos de ropa de alta visibilidad, a la que se refiere la segunda de las cuestiones recogidas en el texto de la pregunta. He de hacer un matiz en esto. El Reglamento General de Circulación, que está en trámite y que verá la luz previsiblemente dentro de pocas semanas, según informa la propia Dirección General de Tráfico, da un paso atrás de lo que actualmente se está haciendo. Lo que se está haciendo a través de una instrucción de la propia DGT es que los operarios lleven EPIs, equipos de protección individual de categoría 3, para que se les vea sobre todo en vías de alta velocidad. Lo que propone el texto del actual proyecto de reglamento de circulación es bajarlo a categoría 2, digamos al simple chaleco, con menor retrorreflectancia y menor superficie de retrorreflectancia que el que ya se exige actualmente por una instrucción. Nosotros lo que decimos es súbase a rango de reglamento, de Real Decreto, lo que ahora está en una instrucción, no se baje la medida de protección. Y por último, la medida, entiendo de verdad que es absolutamente racional. A los camiones pesados ya se les ha implantado el marcado de contorno con la V23, pero esa señal es para cuando un vehículo circula. Nosotros estamos intentando señalizar algo que está parado trabajando en medio de la vía. La retrorreflectancia tiene que ser mayor, categoría 3. Por ello, consideramos que el Gobierno, el Ministerio del Interior y la DGT deben aplicar la misma racionalidad normativa para evitar más muertes en carretera. Ponemos, por ejemplo, la obligatoriedad de señalización de accidentes con los triángulos reflectantes. Es sancionable en caso de incumplimiento, mientras que, en cambio, se está permitiendo que el vehículo grúa que asista al accidente no solo tenga obligación de llevar esos paneles retrorreflectantes y ese color altamente visible, sino que además se permite que sea de colores que no son para nada visibles y que se confunden con la señalización vial vertical y de que de noche son monocromáticos, como son el blanco, el azul y el rojo, que son los colores que tienen las señales. Y que, insisto, en relación con los colores monocromáticos se han realizado estudios que concluyen que tanto las condiciones de luz nocturna, escotocópica, diurna, fotópica o artificial, el ojo humano distingue con mayor claridad el amarillo. El amarillo, sin ninguna duda. Pintar adecuadamente las grúas de auxilio en carretera con colores de la gama amarillos o flúor, como el color que proponemos, da mayor visibilidad y, por tanto, mayor seguridad a todos. Concluyo. Para prevenir que se produzcan más muertes y lesiones de conductores de grúas de auxilio en carretera mientras realizan las tareas de retirada de vehículos accidentados en la vía, consideramos urgente y necesario, pero sobre todo ya urgente, porque llevamos más de una década con este planteamiento, que el Ministerio del Interior, a través de la DGT, adopte la obligatoriedad de una medida que mejora la visibilidad en carretera de los vehículos dotados de la señal V24, consistiendo en el marcado y señalización del vehículo con un color de alta visibilidad y los paneles retrorreflectantes que lo harán visible en las peores condiciones climáticas y de visibilidad, reduciendo así las víctimas por colisiones contra grúas y los atropellos de sus operarios. Muchas gracias a todos por la atención y quedo a la disposición de ustedes para cualquier cuestión que me puedan realizar. Muchas gracias, señor Emilio Domínguez.